Últimamente, todo el mundo está hablando sobre la moneda de BRICS. Let's talk about BRICS. Creation of a common currency for trade among the BRIC countries. Looking into an alternative currency to the US dollar. Muchos dicen que podría convertirse potencialmente en la nueva moneda global, reemplazando el dólar estadounidense. Y si sucede, afectará tanto a la economía americana como a la vida de prácticamente todas las personas mucho más allá de los Estados Unidos. ¿Estás curioso por ver el billete del principal competidor del dólar? Lo mostraría con gusto, pero no puedo, porque la moneda BRICS aún no existe. Y esta es la parte interesante. ¿Por qué tanta gente entra en pánico si esta moneda ni siquiera ha sido lanzada? ¿Realmente puede remodelar el orden global? ¿Qué es BRICS? En primer lugar, comenzó como BRIC en 2001. En aquel entonces, el economista británico Jim O'Neill agrupó a Brasil, Rusia, India y China para resaltar su potencial económico. Más tarde, en 2010, los 4 países tuvieron su primera cumbre y formaron una organización oficial. El mismo año se unió Sudáfrica. Y de esta manera surgió el BRICS que conocemos hoy. El objetivo común del nuevo bloque era crear un contrapeso económico al viejo occidente, básicamente Europa y Estados Unidos. Y también cambiar el orden económico mundial. Pero, ¿es el BRIC realmente tan poderoso? Según Statista.com, sus naciones fundadoras representan más del 40% de la población mundial. Estas cifras deben mucho a China e India, cada una con 1.4 mil millones de habitantes. Otra razón para tomar en serio al BRICS es su participación en el mercado global. El PIB combinado de esta organización es de 26 billones de dólares, lo que equivale a una cuarta parte de la economía mundial. Sin embargo, el BRICS le debe este indicador principalmente a China, ya que su economía es el doble de grande que la de todos los demás países del bloque. La tercera razón del poder del BRICS podría radicar en su influencia política. Aunque Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica no son parte del G7, pertenecen al G20. Además, el BRICS podría expandirse pronto, ya que últimamente muchos países han expresado interés en unirse al grupo. Los funcionarios sudafricanos dicen que hay 40 candidatos potenciales. Al mismo tiempo, Goldman Sachs predice que estos países pueden crear el sistema económico más poderoso para 2050. En la década de 2000, los países BRICS emergieron como los mercados de más rápido crecimiento y ahora su influencia económica podría pronto superar al G7. China e India podrían convertirse en los principales proveedores de bienes y servicios industriales, mientras que Rusia y Brasil podrían ser los principales proveedores de materias primas. Uno de los logros de BRICS fue el establecimiento de su propio banco llamado Banco de Desarrollo del Nuevo Mundo, con un capital inicial de 50 mil millones de dólares. Su presidenta, Dilma Rousseff, afirma que para 2026 el 30% de los préstamos del banco se emitirán en monedas nacionales. En su opinión, esto contribuirá a la desdolarización. Aunque la moneda de los BRICS aún no existe, los países BRICS no pierden el tiempo y promocionan sus propias monedas nacionales mientras tanto. Sin embargo, según datos del FMI, los resultados han sido bastante modestos hasta ahora, ya que casi 2/3 de las reservas de divisas globales están en dólares, una quinta parte en euros y un 5% en libras esterlinas. No importa cuánto intente China aumentar su comercio en yuanes, su moneda representa menos del 3% de las reservas globales. Si quieres saber de los detalles del por qué el yuan chino no puede reemplazar el dólar estadounidense, te invito a que chequees este video después de que termines con este episodio. Y ahora volvamos a la moneda de los BRICS. ¿Deberíamos preocuparnos por ella? ¿Por qué a los estadounidenses le importaría lo que sucede al otro lado del mundo? La respuesta es simple, porque la popularidad del dólar garantiza el crecimiento estable de la economía estadounidense. Y si esta popularidad disminuye, las consecuencias para los Estados Unidos serán inevitables.
Desde que el dólar se convirtió en la moneda global después de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos extranjeros empezaron a comercializar en dólares y acumularlos para limitar los riesgos financieros. Y esto inició toda una cadena de procesos. Por ejemplo, muchos países invierten sus reservas excedentes en los valores del Tesoro de Estados Unidos para hacer que su dinero trabaje. De esta manera, a medida que crece la economía global, la demanda de dólares también aumenta. Así, las reservas de divisas extranjeras vuelven a la economía americana. Además, Estados Unidos también presta dinero a gobiernos de otros países y los intereses que pagan contribuyen a los impuestos del gobierno y los ciudadanos estadounidenses. Es por eso que la popularidad del dólar es una garantía de la prosperidad estadounidense. Pero ¿beneficia la dominancia del dólar a otros países? Y de ser así, ¿por qué? Naciones con economías inestables mantienen sus ahorros en dólares porque es una de las formas de proteger el dinero de la inflación. Pero ¿podría la moneda de los BRICS asegurar una estabilidad similar? Es poco probable. La estabilidad del dólar está garantizada principalmente por la robusta economía estadounidense. Al mismo tiempo, las economías de los BRICS son bastante inestables y muy diferentes. Para compensar esto y posiblemente superar al dólar, los países BRICS decidieron respaldar su moneda con oro y últimamente están adquiriendo más oro. ¿Mitigará esto la inestabilidad de los propios BRICS? Esa es una pregunta abierta, pero hay otro problema con la moneda de los BRICS. Es un proyecto colectivo. Esto significa que sus emisores son un grupo de países. Además, no tienen las mejores relaciones entre sí, lo que no suena como una buena base para la estabilidad. Otro problema de la moneda de los BRICS es la inflación. Usar dólares estadounidenses generalmente ayuda a evitar riesgos inflacionarios, pero es poco probable que la moneda de los BRICS proporcione los mismos beneficios. Este año, la inflación en India fue de alrededor del 6%, casi un 4% en Brasil y más del 5% en Sudáfrica. Rusia y China tienen una situación más complicada. China se dirige hacia la deflación, lo que no es bueno, ya que la deflación básicamente significa una economía debilitada. Rusia reporta una inflación del 3.6%, mientras que los economistas dicen que es mucho más alta. La mayoría de estos indicadores pueden no parecer demasiado catastróficos, pero el desafío principal es asegurar que todos los países BRICS tengan economías estables durante muchas décadas. Independientemente de los desafíos que enfrentan, los países BRICS prueban diferentes opciones para desplazar el poder de Occidente. Una de sus iniciativas fue crear su propio banco, pero ¿podrían proporcionar al mundo préstamos económicos y confiables? ¿Arriesgarían otros países pedir prestado a un banco BRICS que depende de varios países, cada uno con reclamaciones territoriales y políticas entre sí? La verdad es que mientras el dólar siga siendo la moneda mundial, la mayoría de los países pedirán prestado a Estados Unidos, simplemente porque funciona. La pregunta principal, sin embargo, es ¿por qué la moneda de los BRICS aún no ha surgido? Especialmente cuando todos hablan tanto de ella. El problema radica aquí. Ahora, los BRICS son influyentes, pero quizás no tanto como se esperaba cuando aparecieron por primera vez. El crecimiento económico sensacional que transformó este bloque en una fuerza política en la década de 2000 comenzó a disminuir en la década de 2010. Según el economista Jim O'Neill, quien ideó el concepto de BRICS, Brasil y Rusia mostraron un rendimiento económico bastante decepcionante en la última década. Jim O'Neill, economista, exministro de Hacienda del Reino Unido. Aunque India ha decepcionado notablemente en los últimos años, está desarrollándose ampliamente según el camino que imaginamos. Sin embargo, tanto Brasil como Rusia tuvieron un rendimiento económico muy desalentador entre 2010 y 2020, lo que en ocasiones me ha llevado a bromear que quizás debería haber llamado a los BRICS los X. Y durante muchos años, los economistas se preguntan si el BRICS durará. Actualmente, la situación en China, India y Brasil ha mejorado ligeramente en comparación con la década de 2010, pero aún no han vuelto a sus tasas de crecimiento anteriores.
Pero el desarrollo económico ralentizado tampoco es el problema principal para los BRICS. El centro del problema está en el grupo en sí. India, China, Rusia, Brasil y Sudáfrica apenas son aliados. Los expertos en política a menudo dicen que estos países no tienen una razón inherente para apoyarse mutuamente. En cambio, forman una alianza para contrarrestar una figura dominante, el Occidente. En esencia, no es unidad para una causa compartida, sino más bien una unidad contra alguien. Todos estos problemas ideológicos pueden explicarse por el hecho de que los países BRICS tienen más diferencias que similitudes. Están geográficamente distantes y tienen economías en diferentes etapas de desarrollo. Además, sus objetivos y visiones difieren significativamente. En cuanto a sus ideologías, según el índice de democracia, Brasil, India y Sudáfrica caen en la categoría de democracias defectuosas, mientras que China y Rusia pertenecen a regímenes autoritarios. De manera similar, el índice de libertad global también muestra cuán diferentes son los países BRICS. Brasil y Sudáfrica se categorizan como libres, India como parcialmente libre y China y Rusia pertenecen a países no libres. Diferentes sistemas políticos gestionan la economía de manera diferente, empeorando las contradicciones en el grupo. Dicho esto, cabe preguntarse si los países BRICS son tan diversos y, por lo tanto, quieren resultados diferentes, ¿por qué se unieron cada uno de ellos a los BRICS? Resulta que cada país tiene sus razones. Para Sudáfrica, el BRICS es una forma de afirmar su papel como líder económico y político en el continente africano. Muchos dicen que para Brasil esta es una oportunidad de alejarse de la sombra estadounidense sin confrontación directa. Para India, el BRICS asegura su papel como líder entre las naciones en desarrollo. Y para China, es una forma de convertirse en una superpotencia en oposición a los Estados Unidos. En cuanto a Rusia, aparentemente ve al BRICS como una forma de disminuir la influencia cultural de los Estados Unidos y Europa, lo que a menudo se denomina influencia occidental. Martin Binder, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Construir un orden mundial alternativo en el que Estados Unidos y sus aliados occidentales, con sus normas, reglas e instituciones ya no dominen y en el que los países en desarrollo no occidentales desempeñen un papel más importante, siempre ha sido uno de los principales objetivos de los países BRICS. La gran pregunta, por supuesto, es cuán realista es para estos países construir tal orden mundial. Como podemos ver, todos los países BRICS quieren lograr el liderazgo económico y político en sus regiones. La ironía, sin embargo, es que a menudo estas son las mismas regiones. India y China son las economías más grandes del BRICS y han tenido una feroz competencia durante años. China intenta establecer los pagos en yuanes con todos los aliados, lo que causa frustración en India. Para reducir la influencia de China, India incluso comenzó a reducir las importaciones de productos chinos y prohibió aplicaciones chinas como TikTok y Shein. Además, China e India también tienen disputas territoriales, ambas reclamando territorios a lo largo de su frontera compartida. En 2020, esto escaló en un conflicto militar que resultó en bajas y estuvo a punto de convertirse en una guerra. Además, los funcionarios de India en varias ocasiones mencionaron que sus relaciones con Rusia son cruciales para oponerse a la agresión china. Esto significa literalmente que los países BRICS están formando coaliciones no solo contra Estados Unidos, sino también entre sí. Rusia y China tienen una relación aún más compleja. Los expertos a menudo dicen que China utiliza a Rusia para obtener sus recursos naturales. Y desde 2022, el comercio entre los países aumentó al menos un 40% debido a las sanciones impuestas a Rusia. Esto le dio a China más libertad para establecer sus propias condiciones, como usar el yuan en la mayoría de las transacciones. La participación del yuan en las exportaciones rusas a China aumentó 32 veces el año pasado. Además, China reclama territorios sobre Rusia. En febrero de este año, el Ministerio de Recursos Naturales de China propuso restaurar los nombres chinos a las ciudades rusas ubicadas en territorios que históricamente pertenecían a China.
A nivel oficial, los gobiernos de los países tienen un acuerdo sobre las fronteras compartidas. Sin embargo, el problema obviamente sigue sin resolverse. Incluso en 2017, las agencias de noticias rusas informaron que China desplegó sus misiles balísticos intercontinentales más avanzados cerca de las fronteras rusas. Y este es el problema. Todos estos posibles conflictos dentro del BRICS no contribuyen a la estabilidad. ¿Por qué alguien invertiría en la moneda de los BRICS sabiendo que los países detrás de ella podrían lanzarse misiles entre sí y tal vez incluso comenzar guerras? Es por eso que muchos tienen dudas sobre el futuro de los BRICS y la fortaleza de su vínculo. Además, nadie realmente sabe si pueden hacer que otros países crean que su moneda es estable. Hay demasiadas dudas, pero ¿qué pasaría si la moneda de los BRICS realmente se vuelve popular y reemplaza el dólar? Probablemente el mundo se encontraría en una zona de turbulencia. Actualmente, todos los eventos globales afectan las tasas de cambio de las monedas nacionales frente al dólar. Y el dólar es relativamente estable, pero la moneda de los BRICS probablemente sería mucho más volátil, considerando la inestabilidad de los miembros del BRICS. El mundo estaría en un punto donde las reglas antiguas se debilitarían y crear un nuevo orden podría volverse demasiado complicado, ya que todos los países BRICS tienen aspiraciones diferentes. Además, esto afectaría mucho más a las economías inestables que a las desarrolladas, como Estados Unidos y la Unión Europea. Aún así, por ahora, incluso los países BRICS no se apresuran a dejar de usar el dólar. Mientras que Rusia promueve la desdolarización para evadir las sanciones impuestas sobre ella y China propaga los ideales de BRICS para fortalecer su economía, Brasil y Sudáfrica aún están completamente integrados en el sistema del dólar. Y francamente, todos los miembros del BRICS mantienen sus reservas en dólares estadounidenses. Así que una debilitación significativa de la moneda estadounidense los afectaría gravemente. Además, paradójicamente, Estados Unidos sigue siendo el mayor inversor en los países BRICS. Por lo tanto, al debilitar al país que emite el dólar, los BRICS podrían perder más de lo que la mayoría espera. En general, en este momento, las perspectivas de la alianza contra el dólar parecen inciertas y el movimiento de desdolarización sigue siendo bastante débil hasta ahora. Pero aún así, no podemos ignorar el hecho de que cada vez más países comercian en sus monedas nacionales, evitando el dólar estadounidense. Esto no cambiará el orden económico mundial en un día. Sin embargo, podría influir en el dólar a largo plazo. Y aunque el Fondo Monetario Internacional no se opone a la creación de una nueva moneda internacional, es poco probable que los BRICS logren reemplazar el dólar estadounidense con su moneda en el futuro cercano. The dollar is going to play the dominant role. ¿Crees que la moneda de BRICS podría reemplazar al dólar? Comparte este video y tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chaito, bye.